Anoche se fue a la cama sintiéndose perfectamente bien, sin dolor de pecho, sin mareos, sin señales de advertencia. Y sin embargo, mientras dormía, su cerebro pudo haber estado experimentando un flujo restringido de oxígeno. No debido a una enfermedad, no por un medicamento, sino por la posición exacta en la que descansaba su cabeza cuando cerró los ojos. Necesito que escuche esto con atención, porque lo que estoy a punto de compartir no tiene nada que ver con la dieta, nada que ver con el ejercicio, y su médico probablemente nunca lo ha mencionado en ninguno de sus chequeos. Mi nombre es Dr. Franklin, y a lo largo de los años que he pasado revisando investigaciones cardiovasculares y neurológicas para pacientes de 60, 70 años y más, he observado un patrón silencioso del que casi nadie en la medicina convencional habla abiertamente. La forma en que duerme, el ángulo de su cuello, la dirección en que mira su cuerpo, la posición de su columna vertebral. Todo ello influye activamente en la cantidad de sangre que llega a su cerebro cada noche. Y aquí está la parte que deja a la mayoría de la gente helada. El riesgo de accidente cerebrovascular alcanza su punto máximo en las horas de la mañana después de despertar, con un aumento del 49% entre las 6 a.m. y el mediodía, impulsado por el aumento de la presión arterial matutina. Eso no es una coincidencia. Y lo que sucede durante las horas previas a esa ventana, cómo duerme, en qué posición está, si su cuerpo se recupera adecuadamente durante la noche, determina directamente cuán vulnerable es su sistema cardiovascular cuando llega ese aumento. Así que, antes de que descarte esto diciendo, siempre he dormido así toda mi vida, quiero que se quede conmigo porque en los próximos 18 minutos le guiaré a través de 6 errores al dormir, clasificados desde sorprendentemente dañinos hasta genuinamente peligrosos. Y luego le daré 2 posiciones respaldadas por evidencia que podrían hacerle un verdadero favor a su cerebro y a su corazón esta noche. Pero ahora mismo, antes de seguir un segundo más, hágame un pequeño favor. Deje un comentario abajo y dígame, ¿duerme boca arriba, de lado o boca abajo? Haré referencia a los 3 a lo largo de este video, y su respuesta importará muy pronto. Permítame darle algo de contexto antes de entrar en la lista, porque entender el porqué hará que todo lo demás tenga sentido. Cuando es joven, entre los 20 y los 30 años, sus vasos sanguíneos son elásticos, se estiran, se adaptan, compensan. Incluso si duerme en una posición extraña, su sistema cardiovascular lo corrige silenciosamente. Se despierta con el cuello rígido, y eso suele ser todo. Pero esto es lo que cambia después de los 60. Las paredes de sus arterias comienzan a endurecerse. Los pequeños vasos que alimentan su cerebro se vuelven menos flexibles. La presión dentro de su cráneo se vuelve más sensible a los cambios en la posición del cuerpo, y su sistema de regulación de la presión arterial, el que mantiene todo equilibrado, se vuelve más lento para responder, especialmente por la noche. Los médicos llaman a esto descenso nocturno de la presión arterial. Las personas que duermen saludablemente experimentan una caída natural del 10 al 20% en la presión arterial durante el sueño. Esto es protector. Esto es su cuerpo recuperándose. Pero si su posición al dormir es incorrecta, si está comprimiendo los vasos equivocados, restringiendo las vías respiratorias incorrectas o inclinando su flujo sanguíneo en la dirección equivocada, esa caída protectora natural se interrumpe. Y lo que llena ese vacío es algo mucho menos amigable. Ese es el marco que quiero que tenga en cuenta en todo lo que sigue. Ahora, entremos en la lista. Antes de continuar, dígame su nombre y desde dónde nos está viendo. Leo cada comentario y me encantaría saber a quién estoy ayudando hoy. Error número 1. Dormir completamente plano sin ninguna elevación de la cabeza. Comencemos con algo que suena tan benigno que es casi difícil de creer que pueda causar un problema. Dormir completamente plano. Sin almohada o solo una delgada. El cuerpo perfectamente horizontal. La columna supuestamente alineada. Suena ideal, ¿verdad? Los sitios web de fisioterapia lo alaban. Los sitios web. Las empresas de colchones construyen su marketing en torno a ello. Pero hay una pieza crítica del panorama que nadie le está mostrando. Cuando se acuesta completamente plano, particularmente después de los 60 años, la sangre no se distribuye uniformemente como lo hace en un cuerpo más joven. En ausencia de la gravedad trabajando a su favor, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que amortigua su cerebro dentro de su cráneo, puede acumularse. La presión intracraneal aumenta. Los diminutos vasos de su cerebro, que ya están lidiando con años de desgaste leve, ahora están bajo una presión ligeramente mayor de la que deberían durante 7 a 8 horas seguidas. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine encontró que incluso una modesta elevación de la cabeza, tan solo 15 grados,
conducía a mejoras medibles en la presión intracraneal y la dinámica del flujo sanguíneo nocturno. Ahora, aquí está el síntoma que la mayoría de la gente interpreta completamente mal. Se despierta a las 3 de la mañana con un dolor de cabeza sordo y punzante, quizás detrás de los ojos, quizás en la base del cráneo. Piensa, me estoy haciendo mayor. Los dolores de cabeza ocurren. Toma un vaso de agua, quizás un ibuprofeno, y vuelve a dormir. Pero ¿qué pasa si ese dolor de cabeza es la forma en que su cerebro dice que la presión aquí es demasiado alta y lo ha sido durante horas? La solución aquí no es complicada. Es una elevación de 15 grados de la parte superior de su cuerpo, y le mostraré exactamente cómo lograrlo de forma segura hacia el final de este video. Pero primero, permítame hablarle de algo aún más específico. Error número 2. Dormir boca abajo. La posición que lo retuerce todo. Esta es una que sorprende a casi todos a quienes se la menciono, porque dormir boca abajo parece inofensivo. No está poniendo peso sobre su corazón, no está comprimiendo sus pulmones. Es solo tumbarse boca abajo. ¿Cuál es el problema? El gran problema es su cuello. Cuando duerme boca abajo, físicamente no puede respirar con la cara directamente en el colchón. Entonces, ¿qué hace? Gira la cabeza hacia un lado, generalmente el mismo lado cada noche, porque somos criaturas de hábitos. Ahora, piensen lo que eso significa estructuralmente. Su cuello está rotado hasta 90 grados durante 7, 8, a veces 9 horas por noche. Y a lo largo de los lados de su columna cervical, los huesos de su cuello, hay dos arterias llamadas arterias vertebrales. Estos vasos llevan sangre directamente a su tronco cerebral, su cerebelo, y las regiones de su cerebro responsables del equilibrio, la regulación de la respiración y la coordinación. Cuando su cuello está rotado significativamente hacia un lado durante periodos prolongados, estas arterias pueden doblarse. Piense en ello como pisar una manguera de jardín. El flujo no se detiene por completo, pero se restringe. Y el flujo restringido a su tronco cerebral durante 8 horas, noche tras noche, año tras año, no es algo que su cuerpo simplemente ignore. Una investigación publicada en el Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics confirmó que la rotación cervical extrema reduce mediblemente la velocidad del flujo sanguíneo de la arteria vertebral. El estudio se centró originalmente en la manipulación quiropráctica, pero el principio anatómico se aplica directamente a las posiciones de sueño sostenidas. También hay un segundo problema con dormir boca abajo, que afecta la respiración. Su caja torácica está presionada contra el colchón. Cada respiración que toma durante toda la noche es una respiración que lucha contra la compresión. Su diafragma no puede descender por completo. Nunca alcanza el volumen corriente completo. La respiración más profunda y restauradora de la que son capaces sus pulmones. Menos oxígeno por respiración. Arteria restringida. Ambos sucediendo simultáneamente. Para una persona de 35 años, el cuerpo lo compensa. Para una persona de 68 años, con algún grado de hipertensión o historial cardiovascular, este es un problema acumulativo que se construye silenciosamente en la oscuridad. Si todavía está conmigo y encuentra esto útil, tómese un momento para escribir 2 en los comentarios. Me permite saber que está mirando y obteniendo valor de este video. Error número 3. Apilar varias almohadas debajo de la cabeza. Quiero quedarme en la región del cuello por un momento porque el siguiente error es uno que la gente comete con las mejores intenciones y crea un problema muy similar a través de un mecanismo completamente diferente. Apilar almohadas, 2, 3, a veces 4, todas debajo de la cabeza. La gente hace esto por razones reales: reflujo ácido, drenaje sinusal, dificultades para respirar, ronquidos. Y una pequeña cantidad de elevación ayuda con algunos de estos problemas. No lo estoy desestimando. Pero esto es lo que sucede cuando esa elevación se vuelve excesiva. Su cabeza se empuja significativamente hacia adelante, su barbilla se inclina hacia su pecho, y esa flexión hacia adelante del cuello, lo que los médicos llaman flexión cervical, es exactamente la posición que comprime las arterias vertebrales que acabamos de discutir, pero esta vez desde el frente. También hay un tercer vaso que se pasa por alto en esta conversación, la vena yugular interna. Esta vena es la vía de drenaje principal de su cerebro. Transporta la sangre desoxigenada utilizada de vuelta desde su cerebro hacia su corazón. Cuando su cuello se dobla excesivamente hacia adelante, la vía de drenaje yugular se obstruye parcialmente. La sangre drena menos eficientemente. La presión dentro del cráneo aumenta lentamente y la capacidad del cerebro para eliminar los desechos metabólicos durante la noche se ve comprometida. Esto podría notarlo a la mañana siguiente como niebla mental, una pesadez detrás de los ojos. Esa sensación frustrante de despertarse después de 8 horas de sueño y aún no sentirse descansado. No es pereza,
Su cerebro puede haber estado literalmente anegado durante la noche. La corrección. Una almohada. Una almohada con contorno adecuado. Idealmente, una almohada cervical de espuma viscoelástica que apoye la curva natural de su cuello en lugar de forzar su cabeza en un ángulo. Muchos de mis pacientes han informado que sus dolores de cabeza matutinos desaparecieron en una semana de hacer este único cambio. Una almohada. Eso es todo. Antes de mostrarle el siguiente error, si esto le está ayudando a reconsiderar cómo duerme, hágame un pequeño favor y presione el botón Me gusta. Ayuda a que este tipo de información práctica llegue a más personas que se despiertan cansadas y no saben por qué. Y dígame en los comentarios, ¿cuántas almohadas está usando actualmente por la noche? ¿Una, dos o más? Leo cada comentario y tengo mucha curiosidad por ver cuán común es este hábito. Error número 4. Dormir sobre el lado derecho con historial cardiovascular. Ahora, estamos entrando en un terreno que sorprenderá a muchos de ustedes, porque dormir de lado en general se considera una de las mejores posiciones, y para la mayoría de las personas lo es. Pero, y esto es un pero significativo, la dirección en la que se acuesta importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Su corazón se encuentra ligeramente a la izquierda del centro en su pecho, tiene una orientación natural, y cuando se acuesta sobre su lado derecho, la gravedad tira de su corazón ligeramente de su posición de descanso óptima. Más importante aún, el peso de su cuerpo comprime el lado derecho de su torso, y la vena cava inferior, una de las venas más grandes del cuerpo, corre directamente a través de esa región. La vena cava inferior tiene un solo trabajo: devolver la sangre de todo lo que está debajo de su cintura, sus piernas, su abdomen, sus órganos digestivos, de vuelta a su corazón. Cuando comprime esa vena al acostarse sobre el lado derecho, el flujo de retorno se restringe. Su corazón tiene que trabajar contra una precarga reducida, lo que significa que se esfuerza más de lo que debería solo para llenar cada cámara correctamente. Para una persona sana, esto se compensa fácilmente. Pero para alguien mayor de 60 años que maneja una función cardíaca limítrofe, insuficiencia cardíaca leve o presión arterial alta crónica, su corazón ya está funcionando cerca de su límite máximo. Añadir una resistencia nocturna innecesaria es como hacer que el motor de su coche funcione un 10% más fuerte cada noche durante años. El desgaste acumulativo es real. El European Journal of Heart Failure publicó hallazgos de que los pacientes con insuficiencia cardíaca evitaban natural e instintivamente dormir sobre el lado derecho. Sus cuerpos habían detectado la incomodidad antes de que sus mentes identificaran conscientemente por qué. Vale la pena escuchar ese instinto. Si antes comentó que duerme sobre el lado derecho, este punto fue escrito para usted. Siga viendo porque la solución al final abordará esto directamente. Error número 5. Dormir en posición fetal muy encogida. La posición fetal, rodillas recogidas, hombros redondeados hacia adentro, barbilla metida hacia el pecho. Para muchas personas, especialmente mujeres mayores de 60 años, esta es la posición predeterminada. Se siente cálida, se siente protegida, como si el cuerpo se abrazara a sí mismo. Y emocionalmente entiendo el atractivo. Pero fisiológicamente, tres cosas salen mal simultáneamente. Primero, sus pulmones están comprimidos. La caja torácica no puede expandirse completamente. Cada respiración es más superficial de lo que su cuerpo necesita. El volumen corriente disminuye. La saturación de oxígeno en sangre baja incrementalmente con cada respiración durante una noche completa de sueño. Segundo, los vasos sanguíneos que atraviesan las articulaciones de la cadera y las rodillas, particularmente los vasos poplíteos detrás de la rodilla, se doblan y se comprimen parcialmente. La circulación hacia y desde las extremidades inferiores se reduce. Si ya tiene tendencia a los tobillos hinchados o a una mala circulación en las piernas, esta posición empeora ambos problemas. Tercero, su cuello está flexionado. Ya hemos hablado de lo que eso le hace al flujo de la arteria vertebral y al drenaje yugular. Todas las mismas preocupaciones se aplican aquí, solo que a través de una versión de cuerpo completo del mismo patrón de compresión. Investigaciones en fisiología respiratoria y neurobiología documentaron que la flexión espinal sostenida durante el sueño reduce mediblemente el volumen corriente, la cantidad de aire inhalado por respiración. Multiplique una reducción del 10% en cada respiración durante una noche de 8 horas, y estará hablando de significativamente menos oxígeno entregado a un tejido cerebral que ya está envejeciendo. Si esta es su posición, si se encogió esta noche como lo ha hecho durante 30 años, el ajuste no tiene que ser dramático. Una almohada corporal entre sus rodillas y una ligera apertura del ángulo de la cadera. Pequeños cambios, mejoras reales. Error número 6. Comer tarde, alcohol, cerca de la hora de acostarse. Este es el que reúne todo lo que hemos discutido y lo amplifica.
Y es el error socialmente más común en toda esta lista. Termina de cenar a las 7:30. Quizás una copa de vino mientras ve la televisión. A la cama a las 10. Eso suena como una noche perfectamente normal para millones de adultos mayores de 60 años. Esto es lo que sucede dentro de usted mientras duerme después de ese escenario. Después de una comida abundante, su cuerpo redirige la sangre al sistema digestivo. Un volumen sanguíneo significativo se desvía de su cerebro y corazón hacia su intestino. En cuerpos más jóvenes, la redistribución se maneja sin problemas. En cuerpos mayores, con menos elasticidad arterial y una respuesta más lenta del sistema nervioso autónomo, este cambio puede crear caídas transitorias en el flujo sanguíneo cerebral, momentos en los que el cerebro está sutilmente subabastecido. Ahora, agregue alcohol. El alcohol es un vasodilatador. Relaja y ensancha los vasos sanguíneos. Esto provoca que su presión arterial baje. Su cuerpo lo detecta y compensa contrayendo los vasos y elevando la presión nuevamente. La presión arterial sube, baja durante toda la noche. Y en vasos que ya están lidiando con cierto grado de rigidez por placa o fragilidad relacionada con la edad, esa oscilación causa estrés en las paredes arteriales. El American Journal of Hypertension estudió este patrón exacto y encontró que incluso el consumo moderado de alcohol dentro de las 3 horas previas al sueño alteraba el descenso natural de la presión arterial nocturna que experimentan los durmientes sanos. Sin ese descenso, la tensión cardiovascular nocturna aumenta significativamente. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Usted se despierta a las 2 a.m., con el corazón latiendo con fuerza, sudando un poco. Piensa que fue un sueño vívido. Se dice a sí mismo que solo necesita agua. Pero lo que experimentó pudo haber sido su sistema vascular tratando de estabilizarse a través de una ola de fluctuación de presión que no estaba preparado para manejar con gracia. La recomendación: termine de comer al menos 3 horas antes de acostarse. Si bebe alcohol, deje de hacerlo de 4 a 5 horas antes de dormir. Dé un paseo suave de 15 minutos después de la cena. No es ejercicio, solo movimiento. Ese simple acto comienza la digestión, normaliza el azúcar en la sangre y le da a su sistema cardiovascular la oportunidad de asentarse antes de acostarse. Las 2 posiciones que su cerebro realmente desea. Posición 1. Dormir del lado izquierdo. Esta es, sin duda, la posición para dormir más respaldada por la evidencia para la salud cardiovascular y neurológica en adultos mayores de 60 años. Cuando duerme sobre su lado izquierdo, la gravedad trabaja en alineación con la orientación natural de su corazón. La vena cava inferior, la vena que discutimos, corre por el lado derecho de su columna vertebral. Dormir del lado izquierdo elimina por completo la compresión de esa vena, permitiendo que la sangre regrese al corazón desde la parte inferior del cuerpo de manera libre y eficiente. Su corazón trabaja menos. La circulación se estabiliza. Pero aquí está el descubrimiento que realmente cambió la forma en que los investigadores del sueño piensan sobre la posición. Hace aproximadamente una década, los científicos identificaron un sistema llamado sistema linfático. Piense en él como el equipo de limpieza nocturno del cerebro. Mientras duerme, el líquido cefalorraquídeo pulsa a través de los espacios entre sus células cerebrales, eliminando productos de desecho metabólicos, incluyendo las proteínas amiloide beta y tau, las mismas proteínas que se encuentran en cantidades excesivas en los cerebros de los pacientes de Alzheimer. Un estudio histórico publicado en el Journal of Neuroscience encontró que esta limpieza linfática es más eficiente cuando se duerme de lado, y el lado izquierdo parece ofrecer una geometría de drenaje ligeramente mejor debido a la asimetría natural del cerebro y la dirección del flujo del líquido cefalorraquídeo. Esto significa que dormir del lado izquierdo no se trata solo de la circulación de esta noche. Se trata de si su cerebro está eliminando adecuadamente los productos de desecho que a lo largo de décadas se acumulan en el deterioro cognitivo. Si nunca ha dormido de lado, use una almohada corporal de tamaño completo para apoyar su parte frontal. Evita que ruede. Coloque una almohada entre sus rodillas para mantener su columna vertebral neutra. Dele 7 días. Su cuerpo se adaptará más rápido de lo que espera. Posición 2. Dormir boca arriba con una elevación de 15 grados. Para aquellos que realmente no pueden tolerar dormir de lado, dolor articular, artritis de hombro o simplemente décadas de hábito de dormir boca arriba, existe una alternativa segura y efectiva. Elevar la parte superior de su cuerpo entre 15 y 30 grados. No solo apilar almohadas debajo de la cabeza, todo el torso superior debe estar elevado en una inclinación gradual. Una almohada en forma de cuña funciona bien. Un somier ajustable funciona aún mejor.
¿Qué logra esto? Utiliza la gravedad para ayudar al retorno de la sangre desde la parte inferior del cuerpo. Reduce el efecto de acumulación sobre la presión intracraneal que crea dormir completamente boca arriba. Mantiene su vía aérea más abierta, lo que mejora la entrega de oxígeno durante toda la noche. Y si agrega una pequeña almohada debajo de sus rodillas para mantener la curva lumbar natural, logra lo que los investigadores del sueño llaman una postura de gravedad cero, donde la presión se distribuye uniformemente por todo su cuerpo, minimizando la tensión en cualquier vaso o articulación individual. Esta posición es particularmente beneficiosa si experimenta apnea del sueño leve, dolores de cabeza matutinos frecuentes, piernas hinchadas o le han dicho que su presión arterial permanece alta incluso mientras duerme. La posición por sí sola no es la imagen completa. Su entorno de sueño determina si su sistema cardiovascular se recupera o trabaja arduamente durante la noche. Temperatura. Mantenga su dormitorio entre 18 y 20 grados Celsius. Un ambiente más fresco ayuda a que su temperatura corporal central baje, el disparador para un sueño profundo y reparador. También disminuye naturalmente la presión arterial nocturna. Demasiado calor y su frecuencia cardíaca permanece elevada, manteniéndolo en etapas de sueño superficial, donde no ocurre una recuperación cardiovascular significativa. Luz y pantallas. La luz azul de los teléfonos y tabletas después de las 9 p.m. suprime la producción de melatonina y retrasa su entrada en el sueño profundo. El sistema linfático de su cerebro, el mecanismo de eliminación de desechos que discutimos, opera más activamente en el sueño profundo. Interrumpa eso y la limpieza se detiene. Guarde el teléfono. Lea algo físico en su lugar. Ruido. Los sonidos que no lo despiertan completamente aún interrumpen el sueño profundo en breves microdespertares invisibles. Su frecuencia cardíaca se dispara, el cortisol aumenta. Estos eventos no se registran conscientemente, pero su sistema vascular nota cada uno de ellos. Una máquina de ruido blanco o tapones para los oídos pueden eliminar esta variable por completo. Una herramienta de monitoreo que vale la pena considerar: un oxímetro de pulso nocturno, un pequeño dispositivo que se engancha y rastrea el oxígeno en su sangre durante toda la noche. Si su oxígeno cae regularmente por debajo del 92%, esa es una conversación que debe tener con su médico. Podría indicar apnea del sueño, problemas de circulación o problemas respiratorios tempranos, todo lo cual aumenta significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular. Estos son datos que su médico realmente querrá ver. Esto es lo que necesito que se lleve de este video. Su riesgo de accidente cerebrovascular no termina cuando se duerme. En muchos sentidos, las horas entre la medianoche y el amanecer son las horas más críticas en su día cardiovascular. Y la posición en la que se encuentra su cuerpo durante esas horas es algo sobre lo que tiene un control directo, inmediato y sin costo. Elija una cosa de hoy, solo una. Cambie a su lado izquierdo esta noche. Eleve su cabeza 15 grados. Deje de comer dentro de las 3 horas previas a acostarse. Cambie 3 almohadas apiladas por una con contorno. Cualquiera de estas cosas no es algo pequeño. Es una intervención nocturna constante que se acumula a lo largo de semanas, meses y años. Ahora, deje un comentario abajo y dígame, ¿qué cambio va a hacer primero? Leer sus respuestas realmente me ayuda a entender lo que está experimentando y podría ayudar a otra persona en esta comunidad a reconocer un patrón que ha estado ignorando. Si este video le dio algo que la consulta con su médico nunca le ha dado, por favor, presione el botón me gusta y compártalo con alguien que necesite escucharlo. Un cónyuge, un padre, un hermano mayor de 60 años que sigue despertándose con dolores de cabeza inexplicables. Y suscríbase ahora mismo porque la próxima semana cubriré los 5 síntomas matutinos tempranos que los cardiólogos dicen que son mucho más graves de lo que la mayoría de la gente reconoce. Síntomas que aparecen en los primeros 20 minutos después de despertarse. Síntomas que a menudo se descartan como simplemente envejecer, pero que en realidad pueden ser su cuerpo enviándole una advertencia muy específica. Querrá ver ese video. Hasta entonces, duerma inteligentemente, proteja su cerebro y cuídese. Soy el Dr. Franklin. Nos vemos en el próximo.